comunidades. Abordo comunidades antes que interacciones, dado que venimos trabajando y ustedes vienen preguntando una serie de conceptos que ya está bueno, me parece que están en condiciones de adquirirlos con esta unidad, ¿no? Y después vamos a pasar a ver interacciones en las próximas teóricas. Dado que deben haber escuchado y de hecho han consultado bastante a lo largo de las presentaciones de la semana esta de José y de Janina, ya ustedes algunas ideas, algunos conceptos han ido asimilando, por decir de alguna forma, vinculados no solamente a la organización en ecología de las especies, a escalas de comunidades, sino también a la interacción, digamos, la integración, digamos bien, de las comunidades, de las poblaciones en un complejo mayor de organización que es el de las comunidades. Ahora nosotros vamos a avanzar un poco en ese sentido y vamos a presentar un poco las características de las comunidades en general, además de la definición, que ya ustedes la conocen. Vamos a hablar un poco de la estructura de las comunidades, tanto de la estructura biológica como de la estructura física de la comunidad. Y también vamos a avanzar en la unidad que viene, que está relacionada más bien a la dinámica de las comunidades, ¿sí? En general. Bueno, vamos desde el comienzo, vamos desde lo básico y sabemos que una comunidad se puede definir básicamente como un ensamble de organismos producido de manera natural, que comparten un mismo ambiente y que interactúan indirecta o directamente unos con otros, ¿verdad? Y con el ambiente, bueno, del mismo ambiente. Podemos caracterizar a la comunidad porque posee básicamente una estructura. Esa estructura puede ser evaluada, estudiada desde las interacciones biológicas, es una estructura biológica que se llama, y desde la estructura física, que como van a ver está más bien relacionada a la distribución y está más relacionada a la caracterización en espacio y básicamente en espacio, ¿sí? De una comunidad. Es otra perspectiva de análisis. Vamos a entrar un poquito más en detalle sobre esto, ¿sí? En relación a la estructura biológica, ustedes también han escuchado hablar a los compañeros en la clase pasada. Nos estamos refiriendo básicamente a un análisis vinculado a la composición de las especies que integran la comunidad. Cuando hablamos de la composición de especies, hablamos del número de especies o riqueza específica que se llama también, y la abundancia relativa de estas especies en estos espacios. Total de individuos de una especie sobre total de individuos de todas las especies. Es la relación, básicamente. En este concepto de diversidad biológica, y si hablamos, estamos cuantificando en el sentido que lo acabamos de expresar, vamos a tener claramente dos situaciones que podemos definir. Por supuesto que otras, como vamos a ver también entre medio. Básicamente, y si miran esta imagen, van a ver lo que se conoce como la estructura de un bosque y de distintos tipos de bosques. Si se fijan, el que está más abajo, en la base, este bosque, ¿sí? Es un bosque más complejo en cuanto a su estructura, y cuando acá yo ya estoy hablando de estructura en relación a la cantidad de estratos que podemos tener en este bosque, y como ustedes ven, este bosque es mucho más estratificado, es mucho más complejo, es un bosque tropical, y si vamos hacia arriba, vamos viendo que esto varía la estratificación del bosque, es un bosque menos complejo el que tenemos acá,
es un bosque más bien templado, templado con menos estratos en cuanto a la distribución, en este caso de especies en el espacio, ¿sí? Y si vamos al otro bosque, al que tenemos acá arriba, que es un bosque, como ustedes ven, un bosque ya el menos complejo en cuanto a estructura, porque tenemos solamente un estrato arbustivo, prácticamente no tenemos estrato arbustivo ni un mínimo estrato herbáceo. Este bosque es un bosque, como ven, de pino, básicamente, lo reconocen por la fisonomía, es un bosque de climas más bien fríos, los bosques de coníferas, ¿sí? Este es un bosque de climas templados, un bosque de climas más bien tropicales, bosque también llamado bosque tropical y bosque templado, ¿sí? El mismo bioma, bosque, de distintos tipos de clima y con distintas características. De paso repasamos un poco, ¿sí? Cuando hablamos nosotros ya desde la perspectiva del análisis, de la estructura biológica de una comunidad y tomamos al bosque en ese sentido para hacer un estudio de esta comunidad y ver, por ejemplo, la característica biológica de este bosque, cómo está caracterizado, entre las cosas que vamos a hacer es observar, cuando llegamos a un estudio de este tipo, no solamente la composición de especies, cuáles son las especies, si son pinos, en este caso si son una composición mixta de distintas especies, y acá mucho más cantidades de especies probablemente integrando el bosque, sino que a su vez vamos a poder ir determinando y ya definiendo algunos conceptos. Por ejemplo, el de dominancia y el de diversidad, conceptualmente hablando. La diversidad en esta figura, en estos bosques, va disminuyendo desde el bosque tropical hacia el bosque de coníferas de templado y al bosque de coníferas frío. Y en este caso podemos claramente ver el concepto de dominancia, que es lo opuesto a la diversidad. La dominancia acá está implicada, ¿por qué? Porque tenemos una o pocas especies, acá podríamos hablar también de un bosque con dominancia de unas pocas especies, y acá de una especie, sobre el resto de la comunidad, ¿sí? Contrariamente, en el caso de un bosque diverso, vamos a tener que pocos individuos, pero muchas especies diferentes, están caracterizando a este bosque tropical, ¿sí? Una diversidad relativamente alta, digamos. Esto se puede calcular, ustedes ya han escuchado hablar de los distintos índices que nosotros utilizamos para calcular diversidad y que van a ver en la práctica, ¿sí? El concepto en general, para que lo tengan claro, es esencialmente esto. La diversidad está implicando, en este caso, abundancia de especies. En el caso de la dominancia, nosotros tenemos que pocas especies son las que predominan y con mayor cantidad de individuos por especie. Todo lo contrario. Entre medio tenemos situaciones transicionales, podemos tener estos bosques templados, y cuando nosotros nos vamos a nuestro propio paisaje, esto lo podemos ver, como ustedes saben, en un gradiente altitudinal perfectamente también. Cómo va variando la estructura, en este caso biológica del bosque, a nivel, por ejemplo, a medida que ascendemos en los bosques nuestros, desde el pedemonte, acá en la Yunga, hasta el bosque montano superior o el bosque de neblina. Podemos llegar a ver esto, porque como ustedes saben, los climas se repiten latitudinalmente y altitudinalmente, ¿sí? Bueno, sigamos entonces con la comunidad, con la estructura biológica de la comunidad, con los dos conceptos, el de dominancia y diversidad, y vamos un poquito acá a repetir, les puse los conceptos estos, ¿saben por qué? Porque vi que ustedes pueden perfectamente ir inclusive a los libros y sacar las definiciones. En ese sentido, les pediría que aprovechen
que tienen un glosario al final del Schmidt y tienen además una síntesis al final de cada capítulo que les ayuda en cierta medida a básicamente tener el concepto y entenderlo después de haber leído un capítulo por ahí un poco largo, donde pueden llegar a perder. Acá claramente está definiendo la dominancia como pocas especies, como acabo de decir, donde predominan, ¿no es cierto?, dentro de la comunidad, algunas, lo digo con mis palabras, generalmente son las más numerosas. Hay una gran cantidad en este caso, de lo que sucede en la dominancia es que tenemos muchos individuos por especie. La diversidad, por ejemplo, es otra cosa, como lo acabo de definir, y está vinculado al número de especies que hay en la comunidad, definido como riqueza de especies, ¿sí? Y además, no podemos terminar de leer, porque creo que ustedes tienen la misma situación que tengo yo, que les está tapando el programa, pero básicamente, como venimos diciendo, sintetizamos que tenemos dos aspectos, riqueza específica y abundancia, ¿sí? Esos dos parámetros son básicos para poder entender la diversidad, que como van a ver en la práctica, tenemos distintos tipos de diversidad según también el concepto de espacio, ¿sí? Otra cosa importante de entender es que si bien la dominancia la hemos definido como unas pocas especies en cantidad, digamos, unas pocas especies pero con abundante, porque hay muchos individuos por especie, y cuantitativamente la hemos definido así, hay algunas situaciones vinculadas, por ejemplo, a especies claves que se conocen, que son aquellas que de alguna manera están regulando y, por ejemplo, si se fijan en este ejemplito de la famosa estrella de mar, ella está en este caso controlando aquí los niveles tróficos y en este caso la red trófica de la comunidad. Esta especie tiene un rol importantísimo que si nosotros la sacamos de esta red, ¿sí?, va a descompaginar todas estas relaciones. En este sentido, es importante, es un predador importante que si desaparece cambian las relaciones de abundancia y de diversidad del resto. Estas especies son muy importantes, las claves. ¿Por qué? Porque están en cierta medida controlando, y en este caso, toda la red trófica de esta comunidad, ¿sí? Lo mismo sucede, y acá si pueden observar estos árboles que pusimos acá del bosque, los árboles del bosque, los más altos, en general, son los dominantes no solamente por cantidad de individuos, ¿no?, sino porque son especies claves que regulan el paso de la luz hacia los niveles inferiores del bosque. Si nosotros sacamos los más altos, los controladores de la luz, acá hay unos huecos que pueden ver, hay unos claros, y la luz pasa, las relaciones en cantidades de individuos por especie van a variar, van a permitir que cambie, en este caso, la relación esta de dominancia dentro de la comunidad y también la diversidad. Bueno, volviendo un poco a lo mismo, lo que sí tenemos que tener en cuenta, aparte de lo que acabo de decir, y vuelvo a repetir, son las redes tróficas. Las redes tróficas que comentábamos cuando estudiamos el ecosistema y estudiamos los componentes del ecosistema, también vimos las relaciones en este sentido, están en cierta medida volviendo a explicar. Lo mismo, si nosotros sacamos un predador importante como el coyote, eso puede suceder con el resto. ¿Qué pasa con los que son predados en este caso? Van a cambiar la composición, en este caso la estructura biológica de esta comunidad. Estas interacciones, estas redes son muy importantes también para definir en cierta forma, o es importante caracterizar para poder entender y definir
la composición biológica de la comunidad, ¿sí? Son, como ustedes han visto también en los trabajos de los compañeros que presentaron el martes, cómo ellos diseñan y organizan métodos de muestreo y de observación para conocer todas estas características, en este caso de la comunidad biológica, ¿sí? Bueno, tenemos otra estructura, además de la biológica, donde nosotros hemos definido dominancia y diversidad, y ustedes van a aprender incluso a calcular dominancia, según el objeto de estudio que tengan, también podemos caracterizar la estructura física de la comunidad. De hecho, debemos caracterizarla si vamos a hacer un estudio de comunidades. La estructura física de la comunidad básicamente está dada por la vegetación. La vegetación y su disposición o su distribución en el espacio, tanto horizontalmente como verticalmente. Recién ustedes me escucharon hablar de estratos del bosque, ¿sí? Los estratos van a ver desde las formas de vida, están, que recuerden que hablamos de formas de vida cuando definimos biogeografía también. ¿Cómo estudian los biogeógrafos? Los biogeógrafos hablan de las formas de vida, entre otras de las cosas que estudian. Las formas de vida, ¿cuáles son? Los árboles, los arbustos, las hierbas, y cada una de estas en sí va definiendo un estrato, ¿sí? Esta es la estratificación, en este caso del bosque o de la vegetación. Y como ustedes ven, pueden tener varios, ¿sí? Según el tipo de bosque en el que ustedes estén. Y según, en este caso, por ejemplo, tienen de herbáceo, arbustivo, tienen más de un estrato del bosque, fíjense. El famoso estrato de árboles, perdón, más de un estrato arbóreo pueden tener, ¿sí? Pueden tener árboles los más altos, que son los que les comentaba que en general son los dominantes que controlan el ingreso de la luz, en el caso de un bosque con pocas especies o únicas dominantes. Son los más altos, hay un segundo estrato, ¿sí? Un poco más bajo, y en general este sotobosque, que le llaman, es el de renovales de estos árboles altos, y algunos arbustos que tienen incluso un porte, una altura considerable, ¿sí? Después tenemos el estrato de arbustos, más bien bajo, y el herbáceo. Pueden haber otros estratos. A veces se considera un quinto estrato el de las lianas, o epífitas, las que están sobre las ramas, como apoyantes, epífitas o apoyantes. Si nosotros miramos una estratificación horizontal, también vamos a ver cambios, ¿sí? Si vamos desde acá, desde un bosque maduro, hacia, en este caso, a las aguas, hacemos una transición hacia incluso sistemas acuáticos, vamos a tener desde un bosque maduro, un bosque más joven, arbustos bajos a medida que nos vamos acercando, vamos bajando incluso sobre el nivel del mar, van cambiando las condiciones climáticas, hierbas, estas que son de pantanos, ¿sí? O de borde, de aguas someras, de aguas profundas, plantas flotantes, y obviamente después ya tenemos mar adentro otro tipo de caracterización que está relacionada a la estratificación térmica. También podemos tener acá fitoplancton y demás de aguas abiertas en las primeras estratos de estos ecosistemas acuáticos, ¿sí? Bueno, entonces, dos tipos dentro de la estructura física, digamos, podemos caracterizar en un esquema general, en una sección, a grandes rasgos, una estructura horizontal y una estructura vertical, ¿sí? Esto es importante porque sobre esto vamos a diseñar también nuestros trabajos y vamos a caracterizar incluso todos los factores y los distintos gradientes que podemos llegar a tener. Factores, cuando hablamos de factores, hablamos de luz, hablamos de temperaturas, de humedad, y si vamos a los ecosistemas acuáticos, estamos hablando de oxígeno disuelto en el agua, también temperatura y demás. Factores que están condicionando la presencia, en este caso, de estos ensambles de vegetación y de fauna que acompañan. Cuando hablo de
formas de vida, en general, nosotros para caracterizar las formas de vida, podemos decir, como dije yo, árboles, arbustos, hierbas, ¿sí? Y podemos también caracterizarlas con otras clasificaciones que ustedes van a ver, que algunas ya deben haber escuchado, que son, por ejemplo, estas, que está vinculada a esta terminología de Raunquier, que es un autor muy conocido, y esta clasificación se usa bastante para estructura, en este caso, de comunidades vegetales. Y Fabio les comentó algo de esto en un práctico, cuando les explicó el práctico de la salida a la puna, comentó que esta caracterización normalmente nosotros la hacemos a campo también. ¿Qué significan fanerófitos? ¿Qué significan caméfitos, hemicriptófitos, criptófitos, terófitos, epífitos? Toda esta clasificación está vinculada en base a la posición de lo que son las yemas de renuevo, ¿sí? De las plantas en relación al suelo, ¿sí? Algunas están sobre el suelo y otras están por debajo, como acá, como acá, como acá. La posición, ¿dónde está ubicada la yema de renuevo? Los fanerófitos en general, que son los árboles, ¿sí? Y además, bueno, esto también varía según el tipo de planta que tengamos. Si vamos a tener una planta perenne o no, todo esto está en cierta medida caracterizando a dónde va a estar la posición de la yema de renuevo de la planta con relación a la superficie del suelo, la distancia. En el caso, rápidamente digamos, de los fanerófitos, está a 25 centímetros, son árboles y arbustos en general, como dice acá, que tienen la yema de renuevo por arriba y bastante arriba de la superficie del suelo. Caso contrario, voy a pasar, son por ejemplo los terófitos, ¿sí? Estos, que son plantas más bien anuales, con otro tipo de ciclo de vida, son plantas de semilla, de una única estación, y están en general sobreviviendo a periodos muy adversos como semillas, ¿sí? Son las típicas de los desiertos. Tienen las yemas de renuevo más ocultas, justamente por la agresividad del clima. Bueno, esta clasificación, epífitos para ustedes no es tan complicado porque los epífitos son los que están sobre otras plantas, como apoyantes, como estas que están acá. Esta que está acá, ¿sí? Esto lo vamos a seguir viendo y si ustedes desde ahora en más presten atención cuando van caminando y ven los árboles y ven las plantas, empiecen a identificar alrededor de ustedes los estratos, la estructura, la estratificación y pueden incluso hasta llegar a entender a dónde está ubicada la yema de renuevo, la pueden ver y la pueden calcular. Vamos un poquito a una forma de representar esto, por ejemplo, en este caso, ¿en relación a qué? Especies en relación a los principales tipos de biomas que ustedes miran. ¿Qué predomina en cada bioma y qué formas de vida y qué tipo de estructura vertical de la vegetación tenemos nosotros? Yo me voy un poco a los extremos siempre, voy a la selva tropical, ¿sí? Donde predominan los árboles, como los fanerófitos, ¿sí? Voy al otro extremo, al desierto, donde predominan ¿cuáles? Los terófitos, que son los que les comentaba, que tienen la yema de renuevo escondida. Fíjense dónde, por ejemplo, podemos llegar a tener epífitos. ¿En qué lugar? En general los epífitos están muy vinculados también a la humedad del aire, ¿sí? Además de las selvas tropicales, los epífitos también los podemos encontrar en otros ambientes, ¿sí? Acá no sé si pueden ver bien los colores, los podemos ver, por ejemplo, en este tipo de selva, en una selva, lo podemos ver en un bosque, las podemos ver en un bosque subtropical. Los epífitos son los apoyantes o los que están sobre otros.
En este caso, fíjense la diferencia entre fanerófitos acá, en los desiertos, y fanerófitos, por supuesto, en estos bosques, ¿sí? Y así sucesivamente. Muchos de estos están representando a las formas de vida que yo les mencioné básicamente, hierbas, árboles y arbustos, y distintos estratos de árboles, por ejemplo, y epífitas. Entonces, la clasificación de Rankier nos ayuda, como verán en este caso, a poder definir la estructura vertical de la vegetación con una clasificación como la que acaban ustedes de ver. Además, esa estructura que tiene esa estratificación vertical la podemos definir con otra terminología que es básicamente la de formas de vida, de árboles, arbustos y hierbas, que es la más usada también en casi toda la literatura. Algo importante de entender que la estructura vertical del bosque, ¿sí? Toda la estructura vertical y toda la estructura física de la comunidad está directamente afectando a la estructura biológica. Nosotros vemos acá, por ejemplo, cómo con la diversidad, cómo la relación entre la diversidad de las alturas del follaje con la diversidad de especies de aves. Y a medida que, observen, aumenta la diversidad de alturas del follaje, ¿sí? Aumenta también la diversidad de aves. Un poco también han visto esto cuando Janina les contaba y les daba los resultados con relación al gradiente altitudinal y latitudinal de las especies que ella estaba estudiando. Y les estaba mostrando en sus gráficas, que ahora no las tengo acá, pero ya las vamos a volver a ver, esto básicamente, cómo en cierta medida esta estructura, ¿sí?, que varía según la latitud y según la altura, está condicionando la diversidad biológica, en el caso de las aves, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, estamos avanzando en un tema que, como ustedes ya han visto, es muy amplio. Comunidades es una materia del ciclo superior, les voy avisando. Y esta es la introducción para los que les gusta y les interesa. Bueno, vamos a seguir un poco más. Hemos caracterizado a la comunidad, hemos visto que tiene una estructura biológica con la dominancia y la diversidad, hemos visto algunos otros aspectos y características que están vinculadas a la caracterización de la diversidad y la dominancia, ¿sí? Hemos visto también la estructura física, no solamente una estructura biológica, hay una estructura física que están íntimamente relacionadas, ambas, obviamente. Si vamos a hacer un estudio de comunidades, sí o sí tenemos que caracterizar ambas estructuras, ¿sí? Y otra cosa muy importante está ya relacionada a los cambios que se van produciendo en las comunidades a lo largo del tiempo, que también vimos en poblaciones dinámicas de poblaciones. Ahora entramos a este otro nivel de organización de los seres vivos, que es el de las comunidades y sus cambios a lo largo del tiempo. Entonces, primero la caracterizamos física y biológicamente, para eso tenemos muchos métodos de trabajo, que van a ustedes ver, algunos de esos van a ver, otros ya han visto con los compañeros que les mostraron la semana pasada y vamos a seguir mostrándoles. Y ahora un poquito entremos en qué pasa con las comunidades a lo largo del tiempo y el espacio. Porque este es todo un tema, ¿sí? Vamos a ver algunas ideas, no vamos a terminar hoy, pero vamos a empezar. Si nosotros pensamos en las comunidades, en el espacio, vamos a ver, como vimos también, como ustedes observaron en muchos ejemplos que se les dio, que hay cambios en el espacio. Si ustedes van por ejemplo, si ustedes van y según la escala, ¿no?, que van a usar, eso es otro dato que tienen que pensar e incorporar, escala.
No es lo mismo la escala que ustedes manejan en el Google cuando van en una transecta desde San Salvador de Jujuy a La Puna, que una escala mucho más acotada que está relacionada, por ejemplo, a un estudio donde ustedes van a definir un área mucho más reducida que puede estar vinculada a una transecta que va, por decirles algo, acá ven esto, ven este ejemplo, va de la zona de arbustos a la zona, por ejemplo, de marea baja. Este es un ecosistema de borde marino, ¿sí? Podríamos pensar en uno de río, como los que muestra la profe, y ha mostrado muchos ejemplos también, con relación a una escala muy distinta a la que ustedes pueden ver en una transecta de acá, desde San Salvador a La Puna o a La Quebrada, o acá el bosque montano, nomás de Yala, una mucho más chica que va desde un borde al otro borde, por ejemplo, del río, ¿sí? Y van a ver todo lo que hay. Puede ser el Río Grande, puede ser el Río Yala, o puede ser otro contexto, pero mucho más acotado. Si ustedes cambian la escala, observen, todo cambia con el cambio de escala. Esto es lo que se conoce como una zonación horizontal. Y van a ver que acá pueden ustedes definir patrones y pueden definir distintos sectores, ¿sí? Como esta zona de arbustos, que a su vez se subdivide según lo que predomina, esta zona de prados, una zona más de riachuelo, las zonas de los encharcamientos o pantanos de borde, la zona de marea y de marea baja, alta y baja. Esta es una zona permanentemente de una dinámica muy de cambios, de una dinámica importante, mayores a las que tenemos en estos sectores. Si nos vamos a otra escala y como que ponemos una lupa acá y observamos, también podemos ver una zonación por ejemplo, en este sector de charcos o de pantanos de borde, ¿sí? Y así sucesivamente, según la escala, nosotros vamos a observar una zonación y cambio de estructura física y biológica, obviamente, horizontal de las comunidades, ¿sí? Bueno, ustedes han visto ejemplos que hemos mostrado con relación al gradiente altitudinal y a los cambios que se producen. Si vamos a mirar la composición de la vegetación acá, si vamos a entrar a ver, por ejemplo, acá miren, uno de los índices que ustedes van a trabajar es este índice de diversidad de llano. Acá está calculado, y si observan el ejemplo, desde la zona baja a la zona alta de esta colina, esto es totalmente homologable a las zonas bajas nuestras de los bosques, a las zonas del piedemonte o de bosque montano inferior, que le llaman, o de selva basal, hacia las zonas de los bosques montanos superior. Esos gradientes que para nosotros son, que vamos de los 1200 más o menos, si vamos un poco más abajo, vamos desde los 600 metros sobre el nivel del mar, que puede estar todavía, que de hecho estaba ampliamente desarrollado el bosque, el piedemonte que ha sido talado para la agricultura. Hoy, acá en el noroeste argentino, en las yungas, subimos y vemos distintos tipos de bosque y cómo se van sucediendo, en este caso, las especies. No todas las especies que están abajo, obviamente, son las que están arriba, y viceversa. ¿Con qué está relacionado el gradiente? Con la altura, los cambios de temperatura con la altura, ¿sí? Y obviamente de humedad, porque acá debe haber, como ustedes ya han visto, toda una situación de orogenia, de lluvias orogénicas, perdón, no de orogenia, lluvias orogénicas. Bueno, vamos al grado de importancia de especies, y fíjense, acá hay un listado, este es un bosque templado, ¿sí? Del hemisferio norte. Observen que el grado de importancia de estas especies, la misma, este Quercus, varía desde la cima de la colina a las tierras bajas donde no está. Y así sucesivamente van variando los grados de importancia de estas especies. Acá hay un pinus,
virginiana, ¿sí? Que también está en las zonas de la colina, más altas de la colina, y no en las tierras bajas. Algunas están en las tierras altas y en las tierras bajas, varía el grado de importancia, fíjense que hay algunas que tienen un mismo grado de importancia según o no es el mismo, perdón, son diferentes, pero podríamos decir que es un grado alto de importancia, tanto arriba como abajo. ¿Cómo serán en relación a ver, esto me encanta, esta pregunta les voy a hacer. Esta especie, Acer, está tanto arriba como abajo. ¿Cómo será en relación a su valencia ecológica? ¿Quién contesta? Miren la importancia. ¿No? Casos extremos, Quercus, que está solamente arriba. Y no está abajo. Y como verán, abajo, en general, solamente, digamos, tenemos varias especies, y algunas de estas no están arriba, como estas 3, 4. No las van a encontrar en la zona alta en la zona alta de la colina, y fíjense los rangos de importancia, los grados de importancia que tienen abajo. Esto también lo van a ver en otros sistemas, ¿no? Estamos hablando de un gradiente altitudinal del bosque, pero podríamos perfectamente ver en un ambiente acuático cómo varían, según algunos cambios en la temperatura, el grado de importancia de las especies. A ver, ¿quién me contesta cómo será esta especie que solamente está arriba con relación, por ejemplo, a la valencia ecológica? Y pensemos que este es un gradiente térmico, altitudinal y térmico. ¿Euri o esteno? Uy, parece que no están. ¿Quién contesta? Está contestando José, dice eurivalente. Pero está solamente arriba, no está abajo. O sea, este Quercus que tiene este grado de importancia tan alto en la cima de la colina y no está abajo, ¿les parece que tiene un amplio rango de tolerancia o un acotado rango de tolerancia a la temperatura que puede Mariela, estenovalente. ¿Y cómo sería en este caso que está acá y está acá? En ese caso, ¿qué? En el de Acer, rubrum, ¿esteno o eurivalente? Repasando, pregunta de parcial. ¿Cómo será? Es solamente pensar. Si alguno Mariela dice eurivalente y Natalia dice el que está arriba es estenovalente y el que está en ambos sería eurivalente. Correcto, exactamente. Estamos acá evaluando un factor en el gradiente altitudinal. Es correcto, él tiene, este que está acá, Quercus, estos dos Quercus, pero este en particular, ¿sí? Está acotado a la cima y miren con el grado de importancia. Si lo plantan abajo, este no va a sobrevivir, no va a resistir probablemente el cambio de temperatura, ¿sí? Y nosotros decimos de altura, está más bajo, no solamente cambia probablemente la temperatura, pero acá yo les estoy dando el ejemplo de la temperatura, que es lo que ustedes saben, que con la altura varía, ¿sí? Y disminuye. Bien, y los índices de diversidad de Shannon, ¿dónde son mayores? ¿En la parte de la cima de la colina o en la parte de las tierras bajas? ¿Dónde tenemos un mayor índice de diversidad de Shannon más alto? Que van a ver ustedes qué es esto, y creo que Nelly lo van a calcular en algún momento, no me recuerdo en el práctico, pero lo van a ver el concepto. Sí, seguro eso vamos a ver bastante, en el práctico vamos a ver diferentes ejemplos. Perfecto.
Y fíjense que acá abajo tenemos un Shannon mayor, ¿no? En realidad es alto en ambos, pero acá particularmente. El límite es 2, ustedes saben cómo va Shannon. Si no, bueno, lo van a ver con la profe o con los profes. Avancemos un poco. Otra cosa importante y que ustedes han venido escuchando, hemos venido hablando, Nelly, cuando dio sus teóricas, habló de los ecotonos, ¿sí? Los chicos que dieron las charlas hablaron de los ecotonos y claramente les dijimos que los ecotonos son zonas de transición entre comunidades. Los límites entre las comunidades son a veces muy sutiles y muy difíciles de definir según la escala en la que ustedes estén trabajando, el grado de detalle inclusive. Y siempre explico, y lo vamos a retomar más adelante, que no es lo mismo ver desde el aire, desde una imagen, ver el límite entre dos comunidades, y les doy el ejemplo de un bosque y un pastizal, es mucho más definido a veces dónde empieza el bosque, que si nosotros vamos en el auto, vamos haciendo una subida a terreno en el auto. Nos cuesta a veces ver cuándo empieza una comunidad y cuándo termina la otra, porque como que hay zonas con gradientes ambientales que son las zonas de transición, ¿sí? Estas zonas pueden ser más abruptas o menos abruptas, según incluso, como les estoy diciendo, inclusive la escala en la que nosotros estemos definiendo el estudio o estemos observando acá el ecotono. Y vamos a tener distintos tipos de ecotonos, estos son los clásicos de Schmidt. Vamos a tener ecotonos o bordes también, lo que están viendo en esta figura son bordes entre comunidades adyacentes y tipos de ecotonos o zonas de transición que se pueden generar. Tenemos los bordes estrechos, como este que ven ustedes acá, o abrupto. La comunidad X puede ser boscosa y está un pastizal, acá los tienen dibujados. Otro tipo de transición o borde, podríamos decir, menos definido, donde, por ejemplo, la comunidad Y avanza sobre la comunidad X, y fíjense el ecotono de transición, donde predomina, donde tenemos XY, básicamente la comunidad Y está avanzando sobre la comunidad X, acá la situación es al revés, ¿sí? Y lo pueden ver, las zonas de mezcla, cómo se van, digamos, generando estas transiciones o estos efectos. Y en esta otra situación de borde, donde nosotros tenemos un ecotono donde ambas comunidades se potencian, en el sentido de que este sector incluso es más rico en diversidad con relación a las respectivas comunidades de mezcla, tanto X como Y. Esta zona X, como ven, y esta zona Y a la 2, es la zona donde nosotros tenemos un ecotono con una alta diversidad, ¿sí? Entonces, estas situaciones pueden darse en la naturaleza de distintas formas. Siempre encontrar el límite entre las comunidades puede ser dificultoso y podemos tener, y esta es una forma de esquematizar, cómo se da esta integración en esta zona de transición, en estos bordes, ya sea abruptos o menos abruptos, como estos, que son incluso hasta el día de hoy motivo de discusión en la teoría de la ecología, ¿sí? Y para aplicar, ¿por qué? Para aplicar los métodos de estudio, ¿sí? Bueno, llego hasta acá, chicos, porque tienen bastante. Van a apoyarse con la lectura de Schmidt, del que tienen, de comunidades vegetales, perdón, de comunidades, estructura de comunidades, ¿sí? Factores que influyen sobre la estructura y dinámica que acabamos de empezar. Dinámica de comunidades vamos a seguir en la próxima clase y vamos a traer más ejemplos.
Esto va a ir apoyado con lo que van a ir viendo en la práctica sobre metodologías de trabajo y conceptos que les van a dar los profes. La profe Nelly les va a explicar qué es la diversidad alfa, qué es la diversidad beta, entre otros conceptos que van a ir incorporando. Y voy a seguir en la próxima clase con dinámica de comunidades y vamos a ver distintas escuelas de estudio y vamos a ver también qué es la sucesión y tipos de sucesión. Hasta acá dejamos por el momento, ¿sí? Y continuaríamos entonces después del parcial y la recuperación. Sí, tengo claro, creo que es lo que la semana que viene es una semana de parcial, básicamente, ¿sí? Así que, a ver, vuelvo a la pantalla. ¿Estamos? Cualquier duda, me contestan o no,